Hola, hola. Hola, buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Todo bien, por dicho. Ok, ¿pudieron revisar algo de lo que está en el aula virtual? Sobre la práctica de esta semana. ¿Vieron? ¿No vieron? Yo no lo vi, profe, pero ya voy a buscarlo. Yo sí, profe. Ok. Yo lo vi, pero no he visto los videos. Tienen que instalar un programita. Básicamente, ¿verdad? Que es un programita que les permite dibujar moléculas orgánicas. ¿Ya empezaron a ver algo en teoría? Al menos yo el viernes no mucho. Vimos como más bien como todo lo que vamos a ver en el semestre, como los alcanos, alquenos, alquinos, los ácidos, un poco como las estructuras, las cíclicas, las lineales y eso. Y bueno, vimos que los compuestos, como lo básico, de que los compuestos orgánicos tienen carbono y así. Ok, con eso más que bueno. La práctica es una sí, práctica... perdón, Isaac, ¿ibas a decir algo? nada, que el grupo de monjes sí empezó, pero nosotros vimos como configuración electrónica y la geometría de los hidrocarburos de algunos. Ok. Eso es lo que pasó, ok. Pero bueno, sí, eso, cadenillas de carbono, ese tipo de cosas. Estamos sí apenas arrancando. Esta práctica, de hecho, está muy como para esto, es como muy didáctica. Ahí les va a enseñar cómo utilizar el dibujador, ¿verdad? Hay dos versiones. Hay uno que es el ChemSketch, que yo les recomiendo ese, ¿verdad? Y hay otro que es el KingDraw. Ese KingDraw lo pusimos sobre todo porque el primer semestre que se dio, muchas personas que se estaban conectando de lejos lo hacían solamente a través de un teléfono, tal vez no tenían una computadora. Entonces, bueno, y si alguno de ustedes es el caso, ¿verdad? Que no tenga una computadora, que lo tengan que hacer a través del teléfono, esa es como la alternativa. Lo otro es que yo pedía, cuando lo hice la primera vez, guardarlo en un formato que decía CDX. Hay unas cosas que decían así, y aparentemente se les desconfiguraba todo, se les cambiaban las figuras. Entonces, guarden las cosas en el formato predeterminado que tenga. Se pueden pegar incluso como imagen, como les quede bien, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes las hagan, ¿verdad? Ahí hay unas cosas, por ejemplo, que en unas partes le tienen que poner el nombre de ustedes para saber que lo hicieron. Y hay como un pequeño reporte, ¿verdad? Que este no se califica como reporte, son realmente como las pruebas, perdón, de que lo hicieron, ¿verdad? Eso es nada más para la parte de calificar el trabajo en el laboratorio, ¿verdad? No es realmente como un reporte. Entonces, bueno, si ustedes quieren el quiz de seguridad, entonces lo podríamos hacer, bueno, si quieren lo puedo habilitar para mañana. ¿Les parece así? ¿O lo dejamos? Por mí sí, profe. ¿Cómo? Por mí sí. Sí, para que se ganen uno más, ¿verdad? Podemos hacer el de seguridad esta semana y la otra semana hacemos uno sobre el dibujador. A mí me parece bien, profe, la verdad. Sí, está bien, profe. Ok. ¿Listo? Profe, ¿Sí? yo descargué el dibujador en el celular. No sé si el que usted nos dijo que era para el celular, no hay problema, o era No hay mejor el otro. problema. A mí me gusta más el otro. Me parece como más completo, como más fácil de usar. Pero cualquiera de los dos funciona. Ese otro, el otro tiene como más cosillas. En todo caso, digamos, para efectos de la práctica, a mí me parece que con aprender a manejar uno, ¿verdad? Ahí van a aprender a usar el otro. O sea, sería cuestión de descargarlo y travesearlo, ¿verdad? Pero ahí les damos como los tips básicos para que aprendan a dibujar moléculas. En el pasado, de lo que veíamos era, por ejemplo, que en los reportes, cuando ocupaban hacer estructuras, agarraban estructuras de internet, ahí las manipulaban, ¿verdad? Las pegaban. Y eso de ahí, no sé, por una parte no es muy elegante, por otra parte están limitados a las imágenes que encuentren, y por otra parte también puede tener cierto conflicto de derechos de autor, ¿verdad? Entonces,
a mí me parece pues importante esa parte. Entonces lo hicimos de esa forma. Ok, entonces si alguno tiene duda me puede ir escribiendo ahí durante estos días. El reporte envíenlo antes de la práctica de la otra semana. Ahí les habilito la casilla también. Espérense para anotar un poquito eso. Buenas, profe, no sé si ya pasó lista. Es que se me congeló un poco la compu y no pude entrar antes. No, un segundito. Ok. Para la lista hagamos igual que la semana pasada. Agarren el chat y escriban el nombre de ustedes, ¿verdad? Y ahí me queda guardado. Hagámoslo de esa manera. Me parece que hay que hacer algún cambio en alguna de las parejas, porque salió alguien y entró alguien al grupo. Pero creo que es posible, bueno, no sé. Vamos a ver. Entró alguien aquí, ¿verdad? En el grupo B. Profe, yo entré por matrícula de ajuste, pero, o sea, no sé cómo en cuál grupo iría a quedar o así. Sí, porque el A estaba lleno. Estaban ya los 7. ¿Verdad? Vos fuiste la que matriculaste en lugar de alguien que desmatriculó ahí por algún asunto. Sí, creo que sí. Ok, a vos te tocaría en el B. Yo creo que lo mejor sería que entonces alguien se separara de un trío e hiciera pareja con vos, para que tuviéramos igual 2 parejas y un trío. Ok. ¿Alguien? Lo Pero siento. si quiere me pone a mí con ella, digo yo, no sé. Ya quedaríamos en parejas, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Necesita esto. Creo que es arriba donde está la fecha. ¿Serían quiénes, perdón? Jalen Cortés, pero con ese. Perdón. Tranqui. ¿Con quién, perdón? Ah, con Carolina Vargas. Gracias. Estamos entonces aquí les decía, está la parte del dibujador químico, está la parte de seguridad, ¿verdad? Esta sería de la que haríamos quiz esta semana. Y esta parte del dibujador del equipo de laboratorio es con la que tienen que hacer un pequeño reporte, que es básicamente las imágenes que van a construir ahí, pegarlas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hay que hacer. Esta cosa. Ok, ahora lo que quería hacer, se estaba pegando un poquillo, ¿verdad? Yo no sé por qué aquí en los laboratorios hay tan mal internet. Lo que quería hacer el día de hoy era darles como la instrucción de las primeras prácticas. Vamos a ver. Tenemos una primera práctica de cromatografía, ¿verdad? También quisiera pedirles que en el momento en el que nos toque hacer la práctica en el laboratorio, ahí la están viendo, la que dice separación de 2 pigmentos naturales de la paprika. Sí, profe.
Ok, que en el momento en el que nos toque hacerla en el laboratorio, la repasen, ¿verdad? Yo voy a darles la explicación ahora. Yo les decía, o sea, en el laboratorio es muy difícil explicarles ahí como antes hacíamos. Por esa razón tienen que llevarse la práctica ya repasada, ¿verdad? Ya estudiada. Entonces, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía básicamente es una técnica de separación. Entonces, por ejemplo, tenemos cromatografías de capa fina, ¿verdad? Que se hacen en una plaquita como esta que está aquí, ¿verdad? O hay algunas, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Esta está en vidrio y tiene ahí un material, que en este caso es sílica, ¿verdad? Esta también es de sílica, está en un soporte de aluminio. Estas, uno las compra ya así hechas, ¿verdad? Vienen sobre un papel aluminio. Por ejemplo, hay algunas como esta que tienen un indicador fluorescente, hay unas que no tienen indicador. De eso varía también un poquito la forma en la que se revelan. Bueno, y hay cromatografías de columna. Por ejemplo, esta es una columna, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí. Hay algunas que aquí en la parte de abajo tienen, por ejemplo, como esta que tiene un vidrio aglomerado. Y entonces uno las llena del material, que es un polvo de sílica, ¿verdad? Ya ahorita les voy a explicar cómo se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, por ejemplo, si cada uno de ustedes hiciera una columna, gastaríamos un montón de material, porque vean ustedes, ¿verdad? Es bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es, para la parte de la columna, en lugar de usar esto, vamos a usar una jeringuilla, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es la cromatografía? Básicamente es una técnica de separación en la que uno tiene una fase estacionaria, ¿verdad? Como por ejemplo la sílica, y una fase móvil, que por ejemplo en este caso es un disolvente, ¿verdad? Hay cromatografías que son, digamos, como esta, que es este líquido sólido, ¿verdad? En que el eluente es un disolvente, ¿verdad? Y la fase estacionaria es un sólido. Hay algunas que son diferentes. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el principio? Digámoslo así. Por ejemplo, para la de capa fina, uno tiene la plaquita, ¿verdad? Y la plaquita está impregnada de sílica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la sílica? Que esas particulillas, que son óxido de silicio básicamente, en la superficie tienen un montón de grupos OH, ¿verdad? Un montón de grupos OH. Entonces aquí, en la superficie de la placa, uno tiene un montón de grupos OH. ¿Qué característica tienen esos grupos OH? A ver si recuerdan un poquito ahí de química general. En cuanto a polaridad y esas cosas, en cuanto a fuerzas intermoleculares. ¿Qué propiedades tienen? ¿Alguno ahí que se anime? ¿No son polares? ¿No son polares o sí son polares? Son polares. Ajá. Son bastante polares. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando uno hace una plaquita de estas, yo le voy a poner... Perdón, tengo borrador. Yo sigo borrando. Tengo ahí la plaquita, ¿verdad? Voy a poner un punto con una sustancia. Y abajo voy a poner un disolvente líquido. ¿Qué es lo que pasa con ese disolvente? Que él empieza como a trepar por las paredes, ¿verdad? Y a subir. Entonces, este disolvente, tradicionalmente, es una sustancia que es no polar.
o no totalmente no polar, pero menos polar que la sílica, ¿verdad? Ahí uno juega con la polaridad un poco para ver cómo se separa mejor. Entonces, ¿ustedes qué creen que pase cuando esto corre? Si yo tengo, digamos, una mezcla de cosas ahí, en este punto que yo puse, ¿qué creen que pasa si en esa mezcla de cosas hay una sustancia que es poco polar? ¿Qué creen que pase con ella? Se va a quedar abajo. O sea, no va a subir tanto. Si es poco polar, ¿a qué sería afín? ¿Al disolvente o a la placa? Digamos, por ejemplo, que usamos de disolvente hexano, ¿verdad? Y la plaquita de sílica gel. ¿A qué sería afín una sustancia poco polar? ¿Al disolvente? Es decir, a la fase móvil o a la plaquita, a la fase estacionaria, a la sílica. Yo diría que la sílica, no sé. Yo también diría que la sílica. No, porque la sílica dijimos que era muy polar, ¿verdad? Si tengo algo que es poco polar, o sea que casi no es polar, sería afín al disolvente, que es un disolvente no polar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el disolvente lo va a arrastrar. Ahora, en el caso contrario, si tengo una sustancia que es muy polar, más bien es muy afín a la sílica, entonces se va a quedar pegado. Entonces tal vez no se va a mover o se va a mover solo un poquito, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno va a ver, ¿verdad? Básicamente. Es básicamente por afinidad, ¿verdad? La cromatografía más común es de sílica. Hay otro tipo de fases estacionarias que se utilizan, por ejemplo, alúmina, que es pues también una cosa polar de aluminio que tiene a retener cosas que tienen pares de electrones. Hay también lo que se le llama inversa, cromatografía inversa, que es cuando la fase estacionaria es no polar. Por ejemplo, digamos que la sílica se le pega una cadena larga de carbonos, ¿verdad? Y que entonces se utiliza un solvente polar, ¿verdad? Etanol o algo así. Esto, digamos, es una cromatografía inversa. Y de ahí, digamos, dependiendo de la polaridad que tengan las sustancias que uno pone, uno puede jugar con el disolvente. Por ejemplo, tal vez en lugar de usar hexano, puedo utilizar acetato de etilo, que es un poquito más polar, ¿verdad? O puedo utilizar una mezcla de hexano con acetato de etilo, etc. Ok. La columna es básicamente el mismo principio. Lo que se hace es empacar como un gel, como una dispersión de la sílica en un disolvente, ¿verdad? Para que se quede acá, toda esa como la fase estacionaria, ¿verdad? Yo pongo la muestra, dejo que la muestra se impregne en la columna y después comienzo a agregar disolvente para que empiece a bajar, ¿verdad? Y comienzo a ver la separación. Y eventualmente, en una columna, yo puedo recoger aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Cuando yo veo que viene, por ejemplo, si las sustancias tienen color, yo veo una mancha aquí, la puedo recoger y donde viene saliendo la otra mancha, la puedo recoger también. Y si no tiene color, puedo hacer alguna prueba química para ver cuándo la sustancia está y cuándo no. Ok, entonces vamos ahora a la parte que me interesa más explicarles, que es la parte del laboratorio. Ahí ustedes pueden ver la teoría. Se calculan unas cosas que se llaman el RF, que es este factor de retardo. Eso ahí ustedes lo revisan, ¿verdad? Así es más o menos como se hace. Entonces, lo de la columnita yo ahorita se los explico. Voy a empezar por la de capa fina. Voy a traer una tijera y un lápiz.
Lo primero que hacemos es el disolvente que vayamos a utilizar, uno lo pone en una cámara, ¿verdad? Hay unas cámaras que son con la forma y uno les puede poner la plaquita ahí, pero básicamente lo que utilizamos, si no tenemos una cámara, que usualmente no tenemos, es un beaker. Uno le echa ahí una cantidad de disolvente. ¿Verdad? Y lo tapamos con un vidrio de reloj. ¿Cuánto disolvente hay que echarle? Vean, eso depende un poco del tamaño del beaker. Uno lo que desea es que cuando la plaquita esté adentro, si yo le voy a hacer una línea, esa línea va a estar como 1 centímetro, de la base. Por ejemplo, ahí le hice una línea que está como 1 centímetro de la base. El disolvente no debería cubrirlo. ¿Por qué? Porque yo voy a poner la muestra aquí. Si el disolvente llega hasta ahí, la va a lavar, ¿verdad? El disolvente nada más tiene que ir como subiendo por la plaquita, ¿verdad? Pero no tiene que tocar donde yo pongo la muestra. ¿Entendido esa parte? Mejor voy a dejar de compartir, ¿verdad? Ahí se ve más grande. Es decir, yo hago una línea como 1 centímetro de la base de la plaquita. La idea es que entonces esto no lo llegue a tapar, ¿verdad? Esto va a estar ahí en el fondo, no lo va a tapar. Porque si lo tapa va a lavar la muestra. Un rato antes de correrla, ponemos el beaker con el disolvente y lo dejamos tapado un rato. ¿Para qué? Para que se sature de vapores. ¿Por qué? Porque si la parte interna no está saturada de vapores del disolvente, cuando empiece a subir por la plaquita se va a empezar a secar. Y el problema de eso es que cuando se seca, ¿verdad? Y sube más y se seca, y sube más y se seca, y sube más y se seca, lo que pasa es que la mancha se arrastra, y se arrastra, y se arrastra, y se arrastra. Y al final, en lugar de tener los puntitos bien separados, lo que tiene es una mancha larga. Entonces no logró ver la separación, no sirvió realmente para mucho, ¿verdad? La idea de la cromatografía es realmente esa, separar sustancias y también identificar sustancias. ¿Cómo? Si yo tengo, por ejemplo, un patrón, es decir, no sé, yo creo que hay una mezcla que puede tener betacaroteno, por ejemplo. Entonces yo puedo poner betacaroteno puro y veo a dónde queda la mancha. Entonces después en la mezcla tal vez tengo varias manchas. Hay una de ellas que es el betacaroteno. Ahí ya puedo ver cuál es. ¿Verdad? Tienen que estar en el mismo lugar. Ok. El capilar. Y déjenme buscar algo para usar de muestra. Entonces, la muestra que ustedes van a utilizar en el laboratorio es una muestra de, ¿cómo se llama? Paprika, ¿verdad? Eso tiene varios pigmentos naturales. Yo ahorita no tengo, lo que voy a usar es sencillamente Pilot. ¿Verdad? Estoy agarrando ahí, manchando con varios colores. ¿Verdad? Realmente yo no sé si la tinta del Pilot, el color está compuesto de una sola molécula o de varias. Podría ser de una, podría ser de varias.
En cualquier caso, vamos a poner varios. A ver si se logra ver algo. Ojalá se logre ver algo. Ok. Entonces aquí hice una mancha que tiene varios colores de pilot. Voy a ponerle un poquitín de disolvente. Y voy a tratar de disolverlo. En el caso de ustedes, ¿verdad? Les decía, ya esto va a estar en el laboratorio, la mezcla esa de la paprika. Los capilares. Los capilares se los van a dar más o menos así. El capilar cuando viene nuevo es un solo tubo, ¿verdad? Esto lo que hacen es calentarlo en un mechero y separarlo así. Entonces la punta se hace muy delgadita. Entonces pasa algunas veces que la pura puntita está cerrada, digámoslo así. Si estuviera cerrada, o sea, si ustedes ven que nada entra en el capilar, hay que quebrarle un pedacitito en la parte de afuera para que entre, digámoslo así. Pero primero nada más prueben. Entonces, ¿cómo se hace? Uno lo pone y ustedes ven ahí cómo se llena, ¿verdad? Si no se llena, del todo no sube, entonces le quiebran un milímetro ahí en la punta. ¿Qué más les iba a decir? En el laboratorio de ustedes, aquí habla sobre un cromatofolio que viene dividido en 3 partes. Espérense y les enseño. ¿Verdad? Ellos incluso aquí ponen una línea. A mí no me gusta mucho lo de hacerle una línea, hacerle líneas como aquí en el medio. ¿Verdad? Pueden ver la imagen que está aquí en C. Esto es para correr varias sustancias en una misma corrida. ¿Verdad? A mí no me gusta, para mí con la línea de abajo está bien, pero lo pueden hacer así, separarlo como en carriles, ¿verdad? Para que lo puedan ver, si les resulta bien. O pudiera ser incluso que la placa que les den ya esté marcada, ¿verdad? Lo cierto es que vamos a poner varias sustancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si este es un carril, este que está aquí en la imagen esta C, ¿verdad? Uno lo pone en el centro. Y aquí uno lo pone en el centro y lo pone en el centro, ¿verdad? Y yo tengo varios, ¿verdad? Lo pongo en el centro de cada lugar, ¿verdad? Separados obviamente. Si yo pongo las sustancias juntas, las estoy revolviendo. Lo que quería enseñarles sobre todo, ¿verdad? Voy a poner un par de puntos, digamos. Vamos a ver cómo lo hago. Uno toca, ¿verdad? Y lo separa. ¿Para qué? Para que el punto no se haga demasiado grande. Lo puede dejar secar y lo hace una segunda vez, ¿verdad? Y lo hace una tercera vez. Si ustedes nada más lo dejan ahí, sobre la placa, se les va a hacer un punto grandísimo. Y eso no funciona mucho a la hora de separar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, voy a hacerlo una segunda vez, a ver si lo logran ver, ¿verdad? Y voy a poner un segundo punto aquí del otro lado. ¿Verdad? Uno, digamos, retira y deja un segundito que se seque el disolvente. ¿Verdad? Y ahí son 2 puntos, ¿verdad? En el caso de la placa, a ustedes les toca poner 3. 3 de cosas diferentes. Ahí ustedes lo pueden ver. Además, vamos a revisarlo una vez. Dice, siembre el extracto en el lado izquierdo, es decir, ahí la mezcla de esa paprika, que la va a encontrar ahí en un tarrito, eso con un capilar, lo ponen del lado izquierdo. Lo dejan secar, ¿verdad? Luego hay un primer colorante separado, que ahí también va a estar como un tarro, ¿verdad? Que se pone en el centro, con otro capilar, y un segundo colorante anaranjado que se pone en la derecha, con otro capilar, y se deja secar. Ok, una vez que tienen la placa lista, y el beaker ya ha estado ahí, tapado un rato, llenándose de vapores, entonces vamos a introducir la placa, ¿verdad? Que no se les caiga,
que no les quede muy horizontal, o sea, que les quede más o menos vertical, es decir, más o menos recostada a la pared. Vamos a ver cómo lo hago. Espérense para ver si tengo algo para enseñarles de una manera más clara. Un track. Lo que quiero es quisiera que me quedara como más alto. Como a la altura de la cama, es lo que quisiera que me quedara. Ok. Ustedes pónganlo sobre la mesa, ¿verdad? Yo es para enseñarles en la cámara. De hecho, está medio peligroso aquí, como que se me venga todo, ¿verdad? Nada más lo que quiero es que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Entonces abrimos, lo pongo y lo tapo, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo la raya está por debajo del disolvente. Y pueden ver ahí mismo cómo se ve donde el solvente comienza a subir, ¿verdad? No sé, yo aquí lo aprecio en la cámara. Sí, sí se aprecia, profe, sí sé. ¿Verdad? Se ve como por aquí donde va subiendo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no lo pueden dejar llegar arriba. Es decir, cuando esté a cierta distancia de la parte de arriba hay que sacarlo. Es bastante rápido, yo pensé que iba a tardar más. Sí, es relativamente rápido. Es que el semestre pasado hicimos una, pero con una solución de hojas de planta y una papel de toalla. Ajá, ajá. En la casa. Estaba totalmente en la parte de abajo, ¿verdad? O sea, el extracto estaba revuelto con la fase móvil. Esa no es la forma usual en la que se hace la cromatografía, ¿verdad? Usualmente, tal como aquí, el disolvente realmente no toca la muestra. Nada más el que va subiendo lo va arrastrando, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a darle un poquito más. Profe, ¿hasta cuánta agua va a llegar a absorber la muestra? El papel. Perdón, ¿me repites la pregunta? O sea, ¿va a llegar a absorber todo el agua o...? Bueno, todo Bueno, de hecho no es agua, este es cloroformo. Sí, sí, bueno, sí. El disolvente que sea. Líquido, ajá. De hecho, una columna de sílica nunca se corre con agua. Sí. Digamos, acá lo que nos importa no es, digamos, que absorba líquido de abajo, sino que corra, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí lo vemos donde está. Sí. Vamos a dejar un poquito más que no llegue hasta arriba, ¿verdad? No se puede dejar llegar hasta arriba, que llegue un poquito más y ya la sacamos. Ah, esa era mi consulta, que hasta, o sea, si había que dejar como que subiera todo o si había algún límite. No, digamos, puede ser 1 centímetro de la parte de arriba o medio centímetro. Ustedes ahí lo ven. Si le cuesta demasiado subirlo, tampoco es conveniente dejarlo demasiado tiempo, porque pudiera pasar lo que les decía, de que tal vez, más que el beaker siempre tiene la boquita esta, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede estar evaporando el disolvente, y si se evapora, digamos, ya ahí está como 1 centímetro de la parte de arriba, ya lo voy a sacar. ¿Verdad? Si este se está evaporando, y evaporando constantemente, lo que pasa es que, siento la placa fría donde está evaporando, lo que pasa es que nada más va a ser una mancha larga y eso no es lo que queremos ver. Bueno, voy a quitar esto porque me da ñañaras tener esto aquí, que se me desplome todo. Es una quebrazón. Lo dejamos secar un ratito, ¿verdad? Y ya vamos a ver el resultado. Profe, ¿por qué no se puede dejar hasta arriba? No sé, me da curiosidad eso. Digamos, puede ser que una muestra se te salga
Entonces lo que está haciendo el disolvente es nada más empujando la parte de arriba de la placa. Y además, para calcular este factor de retardo, necesitamos calcular cuál es el recorrido que hizo el disolvente. Si yo lo dejo llegar hasta arriba, las manchas que están abajo pueden seguir corriendo, ¿verdad? Pero ya no puedo ver el recorrido del disolvente porque ya está fuera de la placa. Esa es como la razón. Y está bonita, está interesante lo que salió aquí. Bueno, yo pienso que ya está seca. No sé si se logra apreciar el recorrido del disolvente. Vamos a ver cómo hago para verlo en la cámara. Es como hasta aquí. ¿Verdad? Entonces voy a marcarlo y se los enseño. ¿Verdad? Ahí hice una marca con lápiz. Y se pueden ver las manchas muy claras también, ¿verdad? En este caso porque tiene color. ¿Verdad? Aquí hay una mancha rojita, por ejemplo. ¿Verdad? Hay una mancha azulita que se tiende a arrastrar. Curiosamente en este otro lado se arrastró también. ¿Verdad? Siempre no nos quedó tan fino, ¿verdad? Porque las manchas se alargaron. Entre menos las manchas se alarguen es mejor, porque ustedes ven un punto, ¿verdad? Que concuerda. Aquí este punto largo no parece concordar tanto con este, ¿verdad? Si es un solo punto, así entre más mejor, como dicen, están las muestras, entre menos se alarguen y más uno lo vea como un punto, más fácil es identificarlas. Profe, ¿Sí? ¿qué sustancia era lo que puso en el puntito azul? Bueno, ese puntito azul, lo que puso ahí en la placa, ¿qué sustancia era? Era un pilot, Sí. creo. Lo que hice fue, agarré 3 pilots y un lapicero, los escribí en una hoja y los puse en el disolvente. ¿Verdad? Entonces tiene pigmentos ahí de varios colores. Más o menos para calcular el RF, eso ahí ustedes lo encuentran, ustedes miden la distancia del centro de un punto, ¿verdad? Del centro de una mancha. Esto no lo tienen que rayar así, nada más lo estoy haciendo para explicarles, ¿verdad? Las manchas sí, uno las puede identificar, especialmente si se ven solamente con un revelador, uno las marca en la placa, ¿verdad? Aquí hay una distancia entre el recorrido del disolvente, ¿verdad? Se mide una cosa y se mide la otra, se saca la relación y ese es el RF. Y es como una forma de identificar la sustancia. Entre mejor esté hecha la placa, más certero va a ser ese número. Ok. Dudas con la cromatografía de capa fina. De mi parte no, profe. Pasamos entonces a la cromatografía de columna. Vamos a revisar qué es lo que dice la cromatografía de columna. Aquí viene la explicación, ¿verdad? Les decía que con una jeringuilla hay que quitarle el émbolo, hay que montarla en una prensa, hay que ponerle un pedacito de gasa, llenarla con, dice 2 gramos de gel de sílice y hexano. Bueno, yo voy a utilizar el mismo disolvente que usé aquí y la misma muestra, ¿verdad? La mezcla esa de los pilots. ¿Verdad? Por supuesto, además para que ustedes tengan sus resultados, lo único que quiero es enseñarles cómo es la técnica, ¿verdad? Cómo se hace en el laboratorio. Profe, Ajá. entonces esto es lo que haremos la otra semana en el laboratorio. Sí, pero no van a usar la misma muestra que yo usé, ¿verdad? Sino que lo que van a utilizar es como lo explica ahí el manual. Lo que yo quiero que vean es que algunas veces, por ejemplo, hay detalles como es, digamos, una cosa que me preguntan mucho es, por ejemplo, cuánto volumen hay que agregar de disolvente. Eso depende del ancho del beaker. ¿Por qué depende del ancho del beaker?
Porque es lo que yo les decía. Ustedes lo que tienen que calcular es que cuando pongan la plaquita, la raya esté por encima de donde llegó el disolvente. ¿Verdad? Entonces uno pone una rayita como 1 centímetro de la base y el disolvente tiene que estar por debajo de eso. Tampoco puede ser demasiado poco. Es decir, digamos que el disolvente tenga una altura, no sé, de 1/2 centímetro, por ejemplo. Porque si ponen demasiado poco, tal vez se les evapora, ¿verdad? Y eso de ahí tampoco sirve. Entonces, digamos, el volumen, por ejemplo, no les puedo decir porque eso depende del beaker que les toque. Cosillas como estas, de que a veces no lo dejan tapado suficiente tiempo para que se sature de vapores. Suficiente tiempo es, vean lo que lo dejamos. Pudieron ser, no sé, 5 minutos, 3 minutos, no sé. Tampoco es que se van a esperar media hora para hacerlo. No se trata de eso. ¿Verdad? Y eso también, ir viendo el disolvente hasta dónde llega y sacarlo. Eso es lo que me interesa sobre todo que vean. Voy a buscar una prensita para poner esto. Pero sí, es lo que van a hacer en el laboratorio. Para eso. Ok. Ahora no entro, esta no es aquí. Ahí está firme. Profe, Sí. una pregunta. Digamos, por ejemplo, como está haciendo la cromatografía con diferentes instrumentos, por así decirlo, es igual que cuando uno utiliza los instrumentos de volumetría que tienen como diferentes porcentajes de error. O aquí no. La mayoría de estas cosas que se hacen en química orgánica no son cuantitativas, ¿verdad? Aquí Ok. realmente lo único que es cuantitativo o Sí, cuando cuantitativo es el RF, pero yo no Ajá. estoy midiendo, digamos, cuánta cantidad de muestra pongo, ¿verdad? El disolvente, como les decía, ¿verdad? Casi que lo estoy calculando a ojo, ¿verdad? Que no me lave la muestra, nada más. Ujú. No es, digamos, una determinación cuantitativa. Yo sé que en química general, mucho de lo que se veía al final era que aprendieran a utilizar pipetas, buretas, ese tipo de cosas. En bioquímica sí utilizarán más cosillas cuantitativas, pero en orgánica la mayoría es cualitativo. De hecho, la mayoría de los volúmenes que haya que medir y cosas de esas los haremos con probetas. Vamos a ver un segundito. Ustedes van a tener gas, ¿verdad? Un cuadrito de gas. Vamos a ver si esto nos funciona. ¿Verdad? Le meten el cuadrito de gasa. ¿Esto para qué es?
es para que la muestra que le van a meter, o el émbolo no me funcionó. Toman un agitador de vidrio. Yo lo estoy haciendo con un lápiz, pero toman un agitador de vidrio. Que quede en el fondo. ¿Esto básicamente para qué es? Para que cuando agreguemos la sílica no pase derecho. ¿Verdad? Voy a poner un beakercito abajo también. Un frasco de Gerber en este caso. Y vamos a preparar la sílica. Un segundito. Ok, la parte de la sílica la hacen en la capilla, de preparar la sílica, ¿verdad? Básicamente lo que tienen que hacer es echarle un poquito de sílica. Ahí les dice, ¿verdad? Que son como 2 gramos. Eso, si quieren lo pueden pesar. Pueden llevar la balanza a la capilla. Y se revuelve con el disolvente. ¿Por qué en la capilla? Porque el polvo de la sílica es malo, les puede generar ahí algún tipo de reacción, vitrificar incluso los pulmones. ¿Verdad? Vamos a pasar un poquito aquí. Chicos, vean, hoy en teoría la clase es el laboratorio virtual. Yo decidí hacer esto porque creo que ya no tenemos más ocasión, ¿verdad? Y como yo les decía, en el laboratorio es un poquito difícil a veces explicarles, ¿verdad? Entonces tiene que estar como pastoso. Esa es un poco la idea. Y lo vamos a aplicar, ¿verdad? Él ya se comienza a empacar ahí. Vamos a dejarlo un ratito para que se empaque. Vamos a ver cómo se los enseño. ¿Qué es empacarse? Que va a bajar un poquito. Tampoco hay que dejarlo secar. Profe, una pregunta. ¿Las jeringas las llevamos nosotros? ¿Perdón? ¿Las jeringas las llevamos nosotros? Sí, esa es otra cosa que les iba a decir. Al inicio de cada práctica, donde están los materiales, dice que llevan ustedes cada semana, para que lo tengan presente. Y hay uno que no está, pero que ya se los voy a decir. La semana de la destilación del vino, ustedes llevan un vino. La práctica, ahorita también les explico, la práctica ahí dice como que uno hace el vino, pero realmente pueden llevar un vino comercial. Eso es como lo más fácil que hemos visto por el asunto del tiempo, ¿verdad? Ok, un disquito de papel se le pone arriba para evitar la distorsión al agregar más disolvente. Esto en las columnas estas grandes usualmente es como una camita de arena. Cuando uno termina de empacar la sílica, le pone un poquitito de arena. En este caso, lo que estamos utilizando es un disquito de papel. Ok, entonces se agrega un poquito de la muestra, ¿verdad? Voy a utilizar la misma que había utilizado antes. Ok. Es que lo que quiero es que lo vean, que a veces, cuando uno agrega la muestra, tiene que esperar a que la muestra baje un poquito. ¿Qué les quiero decir con eso? Que, digamos, la muestra se tiene como que meter en la sílica antes de agregarle disolvente. Porque si no, cuando yo le agrego el disolvente, en lugar de
Cuando yo le agrego el disolvente, en lugar de eluirla, es decir, en lugar de que empiece como en la plaquita a correr, lo que lo voy a empezar es a disolver ahí arriba. Y eso no es lo que yo quiero. O sea, lo que quiero es que comience, tal cual vimos en el otro caso, a correr hacia abajo. El disolvente comienza a arrastrar. Ok. Voy a agregar un poquito por aquello de que igual tienda a disolverse. ¿Verdad? Ya se comienza a ver un poquito más como metiéndose en la sílica, que es lo que queremos ver. Este esquito de papel que se le pone en la parte de arriba es para evitar que cuando uno agregue el disolvente se comience la sílica a levantar, ¿verdad? Y hacer como una distorsión. Entonces yo les decía, cuando uno empaca una columna de este tamaño, ¿verdad? Una columna grande, a veces lo que hace es que en la parte de arriba le echa un poquitito de arena con el mismo objetivo. Ahí le vamos agregando lentamente. Lo que yo no quisiera, lo que quisiera ver es que el disolvente se vea claro. Ahí ya comienza a verse el disolvente de un color claro y el color en la columna, ¿verdad? Si uno le agrega demasiado rápido, tal vez lo que va a ver es que la tinta o en este caso de la paprika se va a disolver en la parte de arriba. Eso no es lo que queremos. Siempre el disolvente aquí me agarró un poquito. Yo creo que fue que levantó sílica. Pero no es lo que... Ven, ahí ya se ve un poquito más claro. Hay que tratar de agregarlo de la manera más suave posible, ¿verdad? Sin generar mayores distorsiones. Y vamos a ver cómo hago para enseñarles. Ustedes lo mantienen ahí en el soporte. Lo que quiero es que vean los colores, porque los está tapando la prensa. ¿Verdad? Ahí ya el azul. Ahí ya el azul se comienza a separar un poquito del resto. Y curiosamente, lo otro que ustedes verán es que la mancha que aquí corrió primero era ese azul, bueno, como celeste, ¿verdad? Como la mancha más clara. Y es lo mismo que vemos en la columna. Si ustedes ven aquí el segundo que se veía era un color rojo. No sé si lo logran distinguir acá, pero ya... Sí, ahí se aprecia, profe. Sí, profesor, que esté muy bien. Okay. Entonces, cuando las sustancias tienen color, uno las puede eluir y puede ver cuando viene el anillito de la que yo quiero ver. Entonces yo cambio el recipiente y recojo esa sustancia pura. Cuando las sustancias no tienen color, yo usualmente lo que uno hace es empezar a recoger, digamos, 5 mililitros, otros 5 mililitros, otros 5 mililitros y al final hace pruebas a ver en cuál estaba la que uno quería. ¿Verdad? Esto puede ser desde compuestos orgánicos hasta enzimas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una técnica de intercambio iónico que se utiliza mucho con otro tipo de sustancias, como incluso anticuerpos y cosas de estas. ¿Verdad? Esto para que lo tengan presente. Es una técnica poderosa. Ahora sí se ve bastante separado el rojo, ¿verdad? Y por ahí viene como un moradito. Los anillos no están tan planos, ¿verdad? Se me deformaron un poquito. Eso quiere decir que no me quedó tan bien hecha, ¿verdad? Si la sílica está muy bien empacada,
el papel que puse al fondo y el que puse arriba, me parece que el problema fue sobre todo el papel que puse arriba, que se distorsionó. Si todo está muy bien colocado, van a ir bajando casi que anillos perfectos, ¿verdad? Y eso me va a permitir una separación perfecta, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, cuando les llega la hora de recoger el compuesto de interés, lo que hacen es cambiar el recipiente, ¿verdad? No sé si lo dejo un ratito más o quieren ver un ratito más. ¿O seguimos? No sé, de ahí salen más colores. Son esos mismos, ¿verdad? Los mismos que veíamos en la plaquita, ¿verdad? Aquí hay como 4 manchas. Sí. Son estas mismas que se pueden ver acá. Aquí está como un morado, ¿verdad? El rojo, el celestito, y aquí arriba el verde. ¿Verdad? Ahí vamos a ver si lo... Vamos para que lo vean. Digamos que saquemos el primer color. Ya comienza a verse el que cae de color azulito. Profe, una pregunta. Ajá. Lo que separa son los colores de los pilots, o bueno, de la sustancia. Básicamente lo que separa son las moléculas. Las moléculas. Entonces, digamos, por ejemplo, ese azulito claro yo no lo vi en ninguno de estos. Y ese morado tampoco hay un pilot morado. Pero posiblemente algunos de esos pigmentos están compuestos de más de una molécula. Entonces por eso se están separando en esas. Ah, ya entiendo, que tuanis. Si las moléculas son muy parecidas, tal vez uno no logra ver la separación. Bueno, y lo que les quería enseñar nada más es que ustedes pueden ver ahí que ya está el primer celestito, ¿verdad? Así, básicamente uno los puede ver todos. Sacar el rojo, sacar el morado y sacar todo lo demás. Sacarlas separadas. ¿Dudas? Profe, de la práctica no, pero era que si con esas instrucciones que usted ya puso ahí como en ese documento ya se puede ir haciendo la libreta para llevarla el lunes. Sí, sí, de hecho vayan haciendo. Yo lo que les recomiendo es vayan haciendo la libreta mejor la semana que les toca. ¿Para qué? Para que se estudien bien el procedimiento, ¿verdad? A estos videos vamos a ver hoy como 3 prácticas, ahí les van a quedar grabadas, por si tienen dudas. Igual me pueden consultar, pero estudien bien el procedimiento y lleguen de ahí pilas, ¿verdad? Para hacer la práctica en el laboratorio. Igual uno lo puede llevar en la libreta, ¿verdad? Para estar consultando. Sí, correcto. Se lo llevan en la libreta. Pero el día que preparan la libreta, yo pienso también de lo leen con calma, ¿verdad? Y lo están estudiando. Entonces, yo por eso prefiero como que la preparen ahí cuando les toca. Ok. La práctica que sigue sería extracción de la cafeína. Déjenme buscarla. Ok, aquí tenemos la práctica de extracción de la cafeína. Básicamente, la extracción es, yo tomo, digamos, una sustancia polar, típicamente agua, y un disolvente no polar, insoluble, que casi como el aceite, ¿verdad? Haga una segunda fase, ¿verdad? Y puedo tomar de una mezcla de sustancias las que son afines a ese disolvente. Usualmente no es algo tan pesado como aceite, usualmente es un disolvente fácil de evaporar, como hexano o algo así. Bueno, este no está tan bonito. Lo que se utiliza, ¿verdad? Para esto. Entonces, dice aquí que se disuelve la cafeína.
Básicamente, ustedes van a tomar un calentador agitador, que es una cosa como esta. Los que están ahí en este laboratorio, hay unos, este no tiene, pero hay unos que tienen un botón como de medio lado, ¿verdad? Encendido. Entonces, lo conectan. Le ponen ese botón si quieren. Y después traen aquí, ¿verdad? Para calentar. Eso se supone que es una escala de grados, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos me dirán, voy a ponerle 100 grados para que hierva el agua. No le hagan caso a eso. O sea, yo pienso que esa escala funciona cuando uno tiene un termómetro de inmersión, que se conectan por aquí atrás. Pero cuando no, es más o menos como el disco de una cocina. O sea, eso tiene básicamente 3, 4, 5, ¿verdad? Lo pueden poner fuertito y ponen en un beaker agua a hervir. Aquí dicen un beaker, 100 mililitros de agua, ¿verdad? Los pueden medir con una probetilla. Al principio igual lo pueden poner un poco fuerte, ¿verdad? Y después le van bajando. Piensen que es como una cocina, ¿verdad? Y cuando empieza a hervir, entonces le agregan café o té. Ahí dice 10 gramos, ¿verdad? Esos 10 gramos los miden en una balancita. Luego se le agrega, dice, 1 gramo de carbonato de sodio. Hay que fijar que la mezcla es homogénea. Básicamente porque la cafeína es un alcaloide, es decir, es una sustancia que tiene nitrógeno. Dice acá, filtra al vacío utilizando un embudo Buchner con papel de filtro apropiado precalentados, un quitasato y una bomba de succión. Regálenme un segundo para enseñarles qué es todo eso. Nunca han utilizado, ¿verdad? No saben de qué estoy hablando. ¿Qué es nada de eso? Un Buchner, un quitasato. No. No, eso no, profe. No, profe. Esto es un quitasato. Es como un Erlenmeyer, pero tiene una salida aquí lateral. Esto es un Buchner. Es un embudo, pero no como los embuditos, los otros corrientes, sino que este tiene un poco de huecos ahí adentro, ¿verdad? Es plano y tiene un poco de huecos. Esto se utiliza ¿para qué? Para hacer filtraciones al vacío, ¿verdad? Como un tapón ahí calza. Yo tengo un papel de filtro. Es un poquito pequeño este. A ver si hay uno más grande. Bueno, en este caso el que tengo es mucho más grande. Entonces lo vamos a cortar. Me quedé en tijeritas, me quedó mucho más pequeño. Ok, este está ahí más o menos del tamaño, ¿verdad? Que cubre todos los huequitos. Si por ejemplo lo que uno filtra es en agua, entonces hay que echarle un poquito de agua. Ahí decía que hay que tenerlos precalentados.
Y entonces, el día que hacemos esta práctica, ¿qué yo les recomiendo? Yo les recomiendo, lo primero que uno hace, mientras van revisando la gaveta y todo, sea poner un Buchner y un Kitasato en una estufa, que es como un hornito que está ahí al lado del laboratorio, a calentar, y la plantilla con el beaker, el agua a hervir, ¿verdad? Mientras, bueno, no sé si eso lo saben, pero uno llega al laboratorio, tienen que hacer la revisión de la gaveta, bueno, eso estaba en el video también, ¿verdad? De que esté todos los materiales y todo eso, entonces eso lo ponen de una vez para que esté caliente y no pierdan mucho tiempo con eso, ¿verdad? Entonces, les decía, uno tiene que echarle un poquito de agua para que el papel se pegue al fondo. Y además hay que ponerle el vacío. Vacío. Realmente las que están en el laboratorio de allá son un poco más sencillas que esta. Es una bomba un poquito más office. Pero básicamente es lo mismo. Lo que hacen es conectar el vacío, conectar la manguera y el Kitasato, y uno pues enciende la bomba. Y le da a hacer vacío, ¿verdad? El papel está pegado, no hay huequitos ni nada. Entonces ustedes toman la mezcla que tienen ahí en el beaker y la van a echar en caliente, ¿verdad? Por supuesto, si todo esto está en caliente, tienen que tener un pañito, ¿verdad? Para agarrarlo, tienen que tener cuidado de no quemarse. Cuando lo filtren, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar el café o el té arriba y va a pasar la mezcla abajo. Ok. Buchner y Kitasato. Listo. ¿Qué más? La extracción, y esta es la parte que quería enseñarles sobre todo. Vamos a ver. Yo saqué un embudo que lo hice. Ok, aquí está. Lo mejor para sostener el embudo es un anillo. Un anillo como este. Lo que tienen que fijarse con el anillo es que quede bien. Algunas veces no hay. Entonces tal vez es mejor tomar una prensa como esta que le habíamos puesto a la columnita, ¿verdad? Y agarrarlo con la prensa de aquí. Ustedes ahí eso lo ven, ¿verdad? Yo en este caso voy a colocarlo con este anillo. Entonces meto el anillo en un soporte, soco, otra prensita ya voy a quitar. Esto siempre está viendo hacia el frente, ¿verdad? Si ustedes lo estoy poniendo así nada más para efectos de la cámara. Ok. Esta llave
ahora que me hablaban de los de fundamentos de química general, si ustedes han utilizado una bureta, más o menos la llave es parecida, ¿verdad? Es decir, tiene un huequito que va en esta dirección. Entonces, así la llave está cerrada y así la llave está abierta, ¿verdad? Es decir, que si la llave está así y ustedes lo llenan, se les va a caer todo, ¿verdad? La llave tiene que estar cerrada. Si están muy nerviosos, pueden poner un picker abajo de paso para que no les pase. Pero no, básicamente tener la llave así, cerrada. Y entonces, ustedes van a agregar una mezcla que es una sustancia acuosa, ¿verdad? Y una sustancia orgánica. La mayoría de las sustancias orgánicas son menos densas que el agua y van arriba. Pero en este caso, que es el diclorometano, lo que van a utilizar, va abajo. Porque es más denso. Eso es importante que lo tengan presente. Ok. ¿Cómo se hace la extracción? Bueno, estos son detallillos que a veces, si no los hacen bien, es un problema. Entonces, por eso es que me gusta hacer esta sesión. Le ponen el tapón. Que quede bien puesto. Una mano en el tapón, la otra mano en la llave. Una mano en el tapón, la otra mano en la llave. La mano que agarra el tapón lo está presionando para que no se le salga. ¿Verdad? Si tienen guantes de nitrilo, mejor. Presionan para que el tapón, porque si no, donde lo giran puede ser que el tapón se los tire. Estos disolventes tienden a acumular presión cuando uno los agita. Entonces, yo lo primero que hago es girarlo y abrir la llave. ¿Escucharon? ¿Eso no? Sí, profe. Sí, profe. Eso es cuando libera la presión. Por eso yo la primera vez ni siquiera lo agito. Nada más lo giro y lo abro. Porque si les genera mucha presión, les puede lanzar el tapón. ¿Verdad? Y se les va a regar todo lo que tiene. Entonces lo vuelven a cerrar, lo agitan un poco, las primeras veces más suave, y abren y liberan la presión. ¿Verdad? Lo agitan un poco. Ya ustedes ven que después de unas agitadas ya suena más suave porque está ya saturado a vapores del disolvente. Entonces ya lo puedo agitar un poquito más fuerte. ¿Verdad? Para que haya una buena mezcla, una buena partición. ¿Verdad? No hay que hacerlo por demasiado tiempo tampoco. Lo suficiente para que una fase entre en contacto con la otra. ¿Verdad? La idea es que originalmente ustedes tenían la cafeína en el agua. Ahora la van a querer en la fase orgánica que es en el diclorometano. ¿Verdad? Otra cosa que a menudo les pasa. Vamos a ver. Si yo pongo esto aquí y abro la llave, es muy posible que no baje nada. Oye, sí bajó, pero salió para todos lados. Bueno. Es porque el embudo es muy grande o el huequito es muy grande, pero muchas veces, cuando el tapón está puesto, no baja nada. ¿Verdad? Entonces, lo mejor es retirar el tapón, ¿verdad? Y comenzar a recoger. Por supuesto, si ustedes hubieran hecho esto que yo hice, ¿verdad? Ya habrían perdido un montón de muestras. Yo lo que quería demostrarles, no me salió, pero algunas veces o sea, casi que todas las veces que uno hace extracción, alguien me llama y me dice, profesor, es que no baja. Y es porque tiene el tapón puesto, ¿verdad? Entonces no entra aire y por esa razón no baja. Entonces, si no les baja, cierren la llave, fíjense a ver si tienen el tapón puesto, si lo tienen puesto lo quitan. ¿Verdad? Parece una tontería, pero vieran cómo pasa. ¿Verdad? Y para recoger, tratan de recoger todo lo que está en la fase orgánica, que en este caso es la de abajo, sin nada de agua. ¿Verdad? En este caso es mejor que se les quede una gotilla de diclorometano arriba a echarle una gotita de agua, porque
este que está acá lo van a necesitar secar, ¿verdad? Entonces necesitan que esté lo más posible libre de agua. Y si se les fue un poco de agua y ven ahí como unas, ¿verdad? Como se ve el aceite ahí flotando, lo pueden echar de nuevo, volver a separar, no importa. Pero traten de separar, que no les queden gotas, ¿verdad? Aún así, hay una pequeña cantidad de agua que se queda acá. ¿Qué pasa con esa pequeña cantidad de agua? Una vez que la hemos sacado, le vamos a echar alguna de estas dos sustancias, me parece que es sulfato de sodio, que es un agente desecante, es una sal que va a absorber ese poquito de agua, ¿verdad? Y nos va a dejar esto libre. Ahora, otra cosa más, porque que es importante. Aquí, por ejemplo, aparece esta fotografía. Eso pasa a menudo cuando uno tiene varias mezclas. O sea, acá, por ejemplo, se veían las dos fases muy bien separadas porque realmente yo solo tengo agua. Pero cuando ustedes tengan ahí un montón de sustancias del té, puede que se les ponga una cosa así. Entonces, hay que dejarlo un rato, esperando a ver si se separan. Vamos a ver si en este caso nos habla de utilizar, hay veces que se utiliza salmuera para separarlo. Vamos a ver. Ajá. Si se forman emulsiones difíciles de separar, puede intentar romperlas con un poco de disolución saturada de cloruro de sodio. Es decir, si está así todo lechoso y no se logra ver las dos fases, le pueden agregar unos, digamos, 10 mililitros de salmuera, de una solución saturada de cloruro de sodio, a ver si eso ayuda a separar. Pero si no está recomendado como un paso, posiblemente en este caso no es necesario. ¿Ok? Se recoge un balón de fondo redondo y dice se deja en un baño María en la capilla o en destilación simple o en un rotavapor. Esto ya sí lo vemos ese día. Si nada más tal vez dejamos un recipiente abierto, lo dejamos evaporar o si lo ponemos en un rotavapor. Yo eso, lo más seguro es que utilicemos un rotavapor. En todo caso, si utilizamos un rotavapor, yo les tengo que ayudar con esa parte. Entonces, eso ahí lo veremos. Sencillamente se pone en un balón de este tipo y se coloca en un equipo que lo evapora con temperatura de vacío. Ok, eso es esta parte. Luego dice que tienen que hacer el punto de fusión. ¿Alguna vez en la vida han hecho punto de fusión? Posiblemente no, ¿verdad? No, profe. No, profe. Para el punto de fusión, lo que se hace es tomar el sólido, que tiene que estar bien seco, y ponerlo en un capilar. El capilar es diferente como a estos con punta que les enseñé para la cromatografía. A este capilar lo que se le hace es que se le tapa una esquina. Digamos, igual ellos ya los van a tener listos, pero lo que hacen es ponerlos al fuego, ¿verdad? Y como uno lo golpea contra una superficie para que se tape, se cierre con el mismo vidrio. Entonces, ponemos un poquito del sólido en el extremo que está abierto y hay un tubo largo de vidrio en el cual lo dejamos caer. ¡Pum! Para que el sólido baje. Una vez que el sólido baja, se pone un aparatito, ¿verdad? En el cual ustedes tienen que ver en cuál momento se funde, ¿verdad? Y esto pues ahí va calentando, y va calentando, y va calentando, y uno piensa que no pasa nada, y en un momento llega la temperatura, ¿verdad? Se funde. Entonces uno tiene que estar pilas como para ver en el momento en que se funde, qué temperatura más. Ok. Y lo otro es el reactivo de Dragendorf. Eso es una prueba, ¿verdad? Sencillamente se le agrega un reactivo para ver un cambio de color. Vamos a ver, Dragendorf.
Bueno, realmente no recuerdo cuál es el cambio de color, pero es básicamente eso. Uno pone un poquito disuelto en un tubo de ensayo y le agrega unas gotas del reactivo para ver si cambia de color. De eso se trata. ¿Dudas con esta práctica de la cafeína? Creo que no, profe. Ok, entonces, esta práctica será en 22, ¿verdad? Para el primer grupo. Sí, el 6 de septiembre. Ok. Y la otra práctica que quería ver con ustedes es la de elaboración del vino. Luego de esto pretendo estas otras dos prácticas que quedan explicárselas la semana que hacen esta práctica virtual. La práctica de isomería también es virtual, está ahí en el medio porque cayó en un feriado. Entonces, realmente es feriado para nosotros, pero para el resto de los grupos no. Entonces, para no perder la práctica, lo que dejamos es una práctica virtual que ustedes van a hacer de manera sincrónica y va a estar en el aula virtual, tal cual como esta del dibujador. Ahí van a venir todas las instrucciones y todo lo que ustedes tienen que hacer. Ok, la práctica que queda es la de elaboración del vino. ¿Están viendo aquí elaboración del vino? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Como les decía, la parte de la fermentación alcohólica usualmente uno la hacía una semana antes. Pero como ustedes están yendo así cada 15, por un momento pensamos si la hacían en la casa. Pero está un poquillo complicado. La verdad es que lo más fácil es que traigan un vino comercial. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, esta primera parte que habla de la fermentación alcohólica, del acondicionamiento del pH, fermentación de la mezcla, toda esa primera parte nos la vamos a saltar. No se va a hacer. Sino que ese día ustedes tienen que traer un vino. Que de paso les decía también, fíjense en la lista de los reactivos y fíjense si pueden desde ya, porque hay algunas cosillas que ustedes tienen que traer también para los otros laboratorios. ¿Verdad? Por ejemplo, para ustedes tienen que traer el café o el té. ¿Verdad? Para la de cromatografía, me parece que la jeringa. La jeringa, sí. La deben traer. Profe, el café tiene que ir en polvo, obviamente. Sí. Sí, porque extraerlo es más difícil si está en grano. Habría que molerlo primero. Es un poquito lo que se ocupa, no es mucho. Profe, y para el vino, hay que buscar que tenga alguna, o sea, el grado alcohólico específico o algo así. No, puede ser cualquiera, pero posiblemente sea más fácil entre más alcohol tenga. En todo caso, los vinos todos andan por ahí, bueno, o sea, hay unos que tienen muy poquito, ¿verdad? Hay unos que tienen como 5, pero la mayoría andan como entre 10 y 15%. Sí, principalmente por eso, porque es que hay algunos, bueno, más que todo como los ya muy baratos que tienen una graduación muy baja. Sí. Sí, pero, o sea, no importa, igual sirve, pero es mejor utilizar uno que tenga ahí por 10, 15%. Ok. Vamos a ver entonces. Profe, bueno, otra pregunta ahí con respecto a eso. Nosotros llegaríamos a usar como, o sea, ¿cuánto de cantidad? Porque si fuera, o sea, si fuera muy poco, se podría como dividir como entre las parejas o así. Acá dice realmente 100 mililitros. ¿Verdad? 100 mililitros de una caja. Bueno, la mayoría de las cajas son de 1 litro. Las botellas hay unas de litro y unas de 700, ¿verdad? 700 y algo. ¿Sí? Ok. El sistema de destilación básicamente es este. Voy a traer otra prensa porque para el sistema de destilación se necesitan 2 prensas.
Vamos a ver cómo se los puedo mostrar, porque ocupo la tubería que está ahí atrás. Que quede firme. Ustedes agarran el balón. Luego vean, este balón es un balón de fondo redondo. Algunas veces es lo que es un balón de fondo plano y algunas veces uno que le llaman un balón de destilación, que es el balón y en la boca tiene una salida lateral. ¿Verdad? Este que no la tiene, se utiliza un adaptador. ¿Verdad? Cuando la tiene, realmente lo que se utiliza es, o sea, directamente se agarran al condensador. Entonces vamos a ver, creo que segundito para traer otra prensa. Ok, las nueces, esta parte debe ir viendo hacia abajo. Quede firme, ¿verdad? Que se fijen que quede firme. Y ponemos la segunda prensa. Ok. Esta prensa debe agarrar el condensador. Aquí lo ajustan de ser necesario. Se fijan que no esté tensando la cristalería, ¿verdad? Que no se los vaya a quebrar nada. Cuando les decía que algunas veces se utiliza un balón de destilación que tiene aquí una salida lateral, usualmente esto se conecta con un tapón aquí. Ok. Y aquí ponemos un recolector que quede relativamente cerca. Si hace falta ponerle abajo para levantarlo o algo así, ustedes eso lo ven. Que quede ahí relativamente cerca. Ahora regálenme un segundito para enseñarles la conexión de agua, que es lo más... Un segundito.
Bueno, aquí hay una. Ustedes van a tener unas mangueras que son un poco más fáciles de conectar que estas, ¿verdad? Son unas mangueras como de látex, ¿verdad? Lo que les quería enseñar es que la manguera esta que se conecta aquí del lado de abajo es la que va a la tubería. Pero este es un asunto muy, muy importante, porque si no, no se les va a llenar. Para estos que se usan, las que están en el centro de la mesa, ¿verdad? Los tubos que están en el centro de la mesa. Entonces, este va aquí, ¿verdad? Y este va al desagüe, ¿verdad? Otra vez, muy importante, la que se conecta en la parte de abajo es la que va conectada a la tubería. ¿Por qué? Porque si uno pone el agua por aquí, el agua baja y pasa derecho al caño y esto no se llena. Finalmente, se le pone un termómetro. Vamos a ver qué están viendo. Ok, lo del termómetro. Lo que es importante aquí es la posición del bulbo. ¿Verdad? Este bulbo tiene que ir aquí, donde sale la salida lateral. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tienen que medir. No sé si lo ven ahí. Donde está la salida lateral, ahí va el bulbo. Y este lado tiene que estar abierto. ¿Por qué tiene que estar abierto? Porque si yo le pongo, por ejemplo, un balón aquí cerrado, cuando yo caliente aquí, esto va a comenzar a hacer presión y me va a reventar todo. ¿Verdad? Entonces eso para que lo tengan presente. Vamos a ver cómo me va con el agua. No estoy muy seguro de esas mangueras. A ver cómo hago. Nada más para enseñarles cómo se llena. Si la manguerilla esta no está muy buena, que digamos, pero ya se desconectó de allá. Esta no es como la manguera que se utiliza típicamente para esto, ¿verdad? Ustedes van a tener otro tipo de manguera. Pero ustedes lo ven ahí que se llena, ¿verdad? Y que está todo el condensador lleno. Ok. Y lo mantienen ahí abierto, corriendo agua para enfriar. Y ahora lo voy a vaciar. Pero lo que tengan presente es eso, ¿verdad? Se tiene que conectar aquí abajo y aquí arriba. Esta parte tiene que estar abierta para recoger. Todo lo demás tiene que estar cerrado. En el balón, mira, pues yo les estoy proyectando con el... Les estoy proyectando con esto abierto. Una vez más, entonces, porque estaba muy chiquitito. El bulbo a la altura de la salida lateral, ¿verdad? La que está conectada aquí abajo es la que va a la tubería, ¿verdad? Para que esto se llene, el agua entra por aquí, esto se llena y sale por la parte de arriba. Y aquí
tiene que estar abierto. Ponemos un recipiente para recoger, ¿verdad? Pero tiene que estar abierto. Todo lo demás está cerrado. La idea. ¿Y aquí qué va? Bueno, dentro del balón va a ir el vino. Van a ir unos pedacitos de cristalería quebrada que se utiliza como núcleo de ebullición. Perdón, de porcelana quebrada, o a veces hay unas bolitas de vidrio también, lo que nos ven ellos. ¿Verdad? Y aquí abajo ponemos una fuente de calentamiento. Se le puede poner, por ejemplo, un anillo acá, ¿verdad? Como un pedazo de asbesto, si se calienta con el mechero, o si se calienta, si es un balón de fondo plano, se podría calentar directamente con una plantilla. ¿Verdad? Eso ahí lo vemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cuando ustedes comienzan a calentar, ustedes van a ver que la temperatura llega a la temperatura de ebullición del alcohol. Si hay algo que saliera antes de esa temperatura, se recoge por aparte, ¿verdad? Después ustedes van a ver que la temperatura se mantiene ahí, en la temperatura de ebullición del alcohol. En realidad aquí en Heredia son como unos 5 grados más abajo por la presión atmosférica. Se mantiene ahí un rato, ¿verdad? Ustedes recogen esa fracción y en el momento ya en el que va a empezar a subir, bueno, no, perdón. Para esta práctica se recoge todo, se recoge parejo, vamos a ver. Manténgalo tal modo que la destilación sea lenta. Anote la temperatura de que empieza a hervir. Se comienzan a recoger fracciones cada 10 mililitros. Hasta que ya la temperatura sube y se incrementa por encima o sea, ya va llegando a la temperatura de ebullición del agua. ¿Verdad? Que otra vez aquí en Heredia no llega a 100, sino que llega como a 95, 90 y algo. Ya cuando está ahí, ya pueden recoger la última fracción y listo. ¿Verdad? Pueden anotar el volumen que es y se va a hacer una prueba del índice de refracción. El índice de refracción realmente es una maquinita. Esa no la tengo aquí. Sí se las tendría que enseñar ahí, pero es relativamente simple. ¿Verdad? Es poner una gota y darle a leer. ¿Verdad? Entonces en esa parte no vamos a tener mayor problema. Y esa sería la práctica. Bueno, cuando vamos a medir el índice de refracción, se le mide. Hay dos opciones. Aquí dice pues medirlo a cada fracción. La otra opción es medirlo como todo junto para ver cuánto es. Pero bueno, se podría hacer así por fracciones, tal cual está ahí. Es decir, ustedes recogen 10 mililitros, lo pasan a un beaker, otros 10 mililitros, pasan a un beaker, recogen otros 10 mililitros y así. Y así van. Podrían tener directamente entonces la probetita ahí en la salida del condensador. La probeta hablamos de una de estas, ¿verdad? ¿Dudas? No, profe. ¿Todo muy claro? Sí, profe. Ok, yo entonces voy a subir esto también ahí al canal de YouTube. Ahí me parece que alguien vi que se suscribió para que lo estudien, ¿verdad? Lo pueden revisar si tienen dudas cuando preparan la libreta. Si hay algo que no esté aquí, me lo pueden preguntar directamente. Pero es que esto ahora es muy difícil enseñarlo en el laboratorio, ¿verdad? Porque necesitamos mantener las medidas, la distancia y todo eso, ¿verdad? Al respecto también, pedirles a ustedes la colaboración en cuanto a el seguimiento de las medidas para que no vayamos a tener ningún problema. Si alguno igual tuviese alguna situación o tuviese algún síntoma, ¿verdad? Y eso nos lo hacen saber. Y de lo contrario, pues entonces, recuerden hacer la práctica esta que está la de esta semana, que es virtual. Esa me la envían. Ahí voy a poner una casilla en el aula virtual, ahorita lo hago, para que ustedes la puedan enviar el reporte, que es básicamente las evidencias de lo que tienen que hacer. Y recuerden
Ya la próxima semana, los que les toca venir al laboratorio presencial y la que sigue, ¿verdad? Mañana entonces les habilito el primer quiz de la parte de seguridad y para la próxima semana les habilitaría el quiz de la parte de el laboratorio este de los dibujadores. Y si no hay más dudas, pues entonces estamos. Profe,